Amigas y amigos de Nuevo León, hoy es un día muy especial, muy bonito para nosotros en la página, porque después de echarle mucha pensada, pues finalmente nos animamos y nos decidimos a iniciar con nuestro podcast Neoloneses. El día de hoy tenemos un invitado bastante mágico, bastante interesante, bastante magnético. A lo largo de la historia, esta ciudad hipnotizada por la industria, hipnotizada por la cerveza, por el agitado ritmo metropolitano, por lo bueno que son nuestros equipos de fútbol, por la carne asada. A veces se nos olvida que existe una gran historia de Nuevo León. Fuera de Nuevo León, pues muchos piensan que al ser tan moderno, tan progresista, pues se piensa que a lo mejor no hay historia, o que la historia de Nuevo León es la historia de los edificios más nuevos. Sin embargo, pocas cosas más equivocadas. Nuevo León tiene una historia hermosa y tan interesante como cualquier historia de cualquier otro lugar del mundo. En México existe, sin embargo, la opinión de que Monterrey y Nuevo León somos un pueblo sin historia. Para convertir eso, pues nada mejor que la obra de grandes personajes como los que este estado ha parido. La gran parte de ellos ya no están con nosotros. Sin embargo, el día de hoy tenemos la suerte de convivir con un personaje de este selecto grupo que es contemporáneo a nosotros y que es el doctor Cristóbal López, investigador de la historia de Nuevo León, alguien que ha dedicado su vida a entender mejor quiénes somos y por qué somos como somos, y a quien yo tengo el honor y la dicha de poderle llamar amigo y maestro. Cristóbal, muchas gracias por aceptar caerle al podcast. Gracias, Rigo, gracias al equipo y a la gente que nos acompaña. Pienso que no es un inicio porque ya hay trabajo previo, ¿no? Pero siempre es interesante poner en la mesa temas viejos o temas nuevos, pero desde otro punto de vista, y pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Excelente. Escarbarle en la historia y la cultura de la región para contribuir a los proyectos que tienes y las inquietudes que tengo yo y otra gente, ¿no? Hagamos todos, nosotros dos y quienes nos escuchen, hagamos por un momento una pausa. Nuevo León este año cumplirá 200 años de historia y pues 200 años empresas. La panadería Bimbo quizás tenga más tiempo que los 200 años de Nuevo León, empresas muy viejas. ¿Dónde empieza, Cristóbal? ¿Dónde situarías el inicio de la historia de Nuevo León? A mí para empezar, Rigo, me gustaría hablar de algo que regularmente dejamos de lado, ¿no? Cuando empezamos a hablar de historia y cultura en la región, ¿no? Lo primero que nos gustaría así como remarcar, y lo hacemos aquí en otros foros y ojalá haya receptividad, es que la historia de Monterrey y Nuevo León empieza mucho más atrás de lo que regularmente datamos, ¿no? Lo que tú dices ahorita es correcto, el Estado va a cumplir 200 años en términos formales como Estado libre y soberano, ¿no? Está cumpliendo. Y si uno va a la historia de la ciudad, si tomamos el registro de la fundación de 1596, pues ya tiene arriba de 400 años, ¿no? Y son fechas importantes. Pero aquí lo que nos interesaría remarcar de inicio en este diálogo es decir, el 21 de septiembre Monterrey cumple años de fundada. Pero había historia y cultura, y ahorita lo voy a enlazar con lo que tú dices de los personajes. Había historia y cultura, y eso es importante no solo por el pasado, sino por el futuro, mucho tiempo antes de estas fundaciones. Es decir, Nuevo León y Monterrey son importantísimas porque estamos parados sobre ellos, ¿no? Pero había ancestros, raíces y cosas mucho tiempo antes que estos 200 años y que estos 430 y tantos, ¿no? Con esto cerraría así como la primera, así, digamos, flechazo, puya, ¿no? Es decir, hay evidencia arqueológica, es decir, evidencia material de prácticas de habitación, prácticas de caza, prácticas de recolección, prácticas mágico-religiosas y prácticas artísticas desde el 12.500 antes de Cristo. O sea, hay registros de neoloneses, ¿sí? De ancestros de los regiomontanos viviendo, amando, sufriendo, todo lo que implica la vida para un grupo humano en esa zona, datados
Por ejemplo, en el área de Sabinas Hidalgo, 10.000 antes de Cristo. En el área de General Terán, 12.500 años antes de Cristo. Es decir, y eso es lo datado. Entonces, a mí me gustaría dejar eso sobre la mesa. Nuestra historia y cultura es tan rica que a veces hasta nos excede lo que regularmente datamos como marco de referencia, ¿no? Sí. Muy interesante porque ningún programa de historia parece estar enfocado a ayudarnos a entender eso. Entonces, una primera pregunta que se me viene a la mente, ¿y quiénes fueron las primeras personas que peregrinaron por estas tierras? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Y qué sabemos de ellas, Cristóbal? Sí, a partir de la evidencia arqueológica que hay, y es algo que podemos contar un poco para todo el norte, está relativamente bien documentado, ¿no? Por ejemplo, yo te hablé de 2 sitios arqueológicos, uno en General Terán, uno en Sabinas. Lo que sabemos es que los primeros habitantes, como en el resto del continente americano, son habitantes nómadas que vienen en una serie de capas de migraciones del norte de América y de Asia, ¿no? Es decir, todos los americanos, incluidos los primitivos nuevo-leoneses, somos descendientes en primera instancia, porque luego hay otras capas que yo creo que tú vas a explorar en los próximos programas, ¿no? Capas de migrantes, capas culturales. Primero es una población de origen asiático, ¿no? Y son nómadas, cazadores, recolectores, y hasta donde tenemos evidencias son cazadores de megafauna, ¿no? O sea, la gente de aquí convivió con mastodontes, mamuts, tigres dientes de sable. Entonces las primeras referencias y las evidencias arqueológicas que tenemos son esas. Es grupos humanos que viven en el último periodo glacial y que ya hacen protoasentamientos, ¿no? Cazan en grupos, hacen representaciones de grabados y pinturas. Entonces son nómadas, cazadores, recolectores, ¿no? Pescadores, ¿sí? Ese dato a mí siempre me ha parecido muy importante. De alguna manera la historia ha concluido o llegado a este punto con una idea de que el antecedente ancestral de México son los aztecas y son los mayas, y entonces celebramos el calendario azteca como si fuera la cúspide de la civilización de estas tierras, ¿no? Pero se nos olvida que el hombre llegó a este continente hace muchos años, cuando el estrecho de Bering estaba congelado, y que entonces venían de Asia, y algunos se quedaron en Canadá, algunos bajaron por el norte de Estados Unidos, algunos llegaron al sur de lo que hoy es Estados Unidos. Por aquí pasaron entonces esas mismas personas, y entonces podemos decir que los de más abajo también, es decir, los aztecas, los mayas, encontrarían también, Cristóbal, sus ancestros en estos migrantes cazadores recolectores. Y entonces, ¿tú crees que podemos decir que los indígenas cazadores recolectores que vivían en Nuevo León son los ancestros de los aztecas? Pues eso está relativamente bien documentado, es decir, no lo de Nuevo León específicamente, pero los ancestros de los mexicas y los aztecas tienen origen norteño. Y no voy a poner a hablar de datos arqueológicos, que los hay, ¿no? Pero un dato que todos conocemos es el de la migración. O sea, esta historia que nos cuentan de manera entre mito, lectura, en los libros de primaria, ¿no? Que es esta migración de los mexicas desde Aztlán hacia el centro, es un resumen de esto. Es decir, eso es cierto, hay una migración histórica. Entonces, los mexicas, aztecas, tienen una raíz chichimeca, bueno, el término. Hay una raíz recolectora, cazadora de origen norteño, y esa raíz, esta interconexión siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que de pronto nos hacen como el ABC de las culturas mesoamericanas, por un lado, por la monumentalidad, y las culturas recolectoras cazadoras. Pero sí, es decir, en Mesoamérica, y aztecas o toltecas, mexicas incluidos, hay muchas interfaces por ejemplo, el águila devorando y la serpiente es un mito norteño, es decir, el águila que viene protegiendo a las tribus de la migración, porque se sabe que es un espíritu, es una especie de divinidad, un tótem, ¿no? Es un elemento norteño, muy, muy norteño. Sí, que el águila es un símbolo en Estados Unidos, por ejemplo. Y en Asia. O sea, para los chamanes asiáticos en Siberia y para las tribus asiáticas, el águila es un animal semidivino, vinculado al cielo. O sea, y es lo que tenemos en el mito de donde vean un águila devorando una serpiente, muy conveniente, ¿no? Sí, es interesante porque entonces está el águila, un símbolo norteño, un símbolo de los indígenas del norte, y su antecedente asiático devorando una serpiente que muy del centro, las zonas de agua, ¿no? La serpiente mucho siempre es una divinidad del agua, de la tierra, ¿no? Entonces,
podría ser, es una metáfora simbólica de la unión entre la migración norteña y la civilización del centro del país, ¿no? Que así como de pronto hay cortes y no vemos las conexiones, hay muchas conexiones, ¿no? Ok, a ver, entonces llegamos, el hombre, el humano, llega a estas tierras en una época lejana a través de un congelado estrecho de Bering y empieza a descender desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Tierra de Fuego, sí. Hay otras migraciones oceánicas, pero apenas está saliendo esa información, pero son menores. O sea, la columna vertebral es esta migración que tú estás describiendo, ¿no? Sí. Y entonces, también ya dijimos que los antecedentes arqueológicos de Nuevo León indican que hace por lo menos, ¿cuántos años dijiste? Por ejemplo, el registro de la excavación de la Loma del Muerto que hizo el INA en General Terán son 10.500 años antes de Cristo, y hay un depósito de huesos ritual y tiene huesos de megafauna, mastodontes, camello, caballos gigantes. Es decir, ahí todavía no se sabe con precisión si es un depósito de huesos que se recolectó de tiempo atrás o si fue parte de la interacción de los grupos que convivieron con esa. Entonces estaba hablando de 12.500 años, 12.000 años antes de Cristo. Bueno, entonces 12.000. Y en Zacatecas hay otros registros más viejos. Ahorita están hablando de que los registros más viejos del poblamiento en esta parte están en Zacatecas en el 17.000, 18.000 antes de Cristo. Aún así, 12.500, 17.000 suena como que una fecha muy lejana. O sea, hace muchos, muchos años. Después, evidentemente, algún modelo de socialización tuvieron que haber desarrollado para permanecer vivos. Y llegaron a una época donde lo que tocaba era recibir, claro, a lo que no sabían que sería una conquista. ¿Cómo eran esos indios aborígenes que fueron descubiertos o fueron encontrados por los conquistadores? Sí, la población en Nuevo León en la época del contacto, ¿no? Finales del siglo XVI, ¿no? 1500 o 90. Son grupos recolectores, cazadores y pescadores nómadas y seminómadas. O sea, había algunos que tenían cierta habitación permanente, ¿no? Y están agrupados en clanes totémicos familiares. Son clanes que conocemos regularmente como tribus, ¿no? Tienen una estructura social muy, muy horizontal, ¿no? No hay jefes, ¿no? No hay una estructura piramidal de gobierno. Son muy democráticos, diríamos ahora, en la forma de organización. Y son sociedades que tienen una serie como de creencias multinaturalistas. O sea, creen que cada elemento del paisaje o los elementos de la naturaleza están llenos de espíritus y que los elementos del paisaje son parte de su identidad. O sea, hay muchas tribus. Son tribus nómadas, cazadoras, recolectoras, no estratificadas y muy, muy religiosas, vinculados a la naturaleza, ¿no? Muchas de esas tribus tienen nombres. De hecho, todas las tribus que tenemos documentos de archivo tienen nombres de elementos naturales, un animal, una planta o elementos del paisaje. O sea, son tribus que son naturaleza, ¿sí? Son entonces personas que se concibían no como individuos, como lo estamos ahora, hiperindividualizados, y que nos asociamos con un personaje mental que tenemos cierto rol en una sociedad compleja. Claro. Y me da la impresión que más bien son personas que se asumen parte de un ecosistema. Exacto. Así como hay un árbol, así como hay una piedra, así como hay un río, estoy yo. Claro. Y yo no soy ni más que un árbol ni más que una piedra. Es eso. O sea, no solo es que no seas más que un árbol y una piedra, es que eran piedra y eran árbol. Sí. O sea, tu lectura es muy interesante porque yo creo que son lecturas que vienen antes. La gente, ahorita estamos discutiendo de algo que hace 30 años no se discutía. Eran los indígenas eran o bárbaros o salvajes o animales o no existieron. Ahora sabemos que sí existían y que tenían estas lógicas, ¿no? O sea, es una lógica de, por ejemplo, hay unos clanes que se llaman los de los cerros chiquitos o los Zampapacaemiamiguas, los que se pintan el pelo de rojo y viven a un lado de los ríos y comen pescado. O sea, todos los nombres de las tribus tienen que ver con elementos naturales porque son elementos naturales. Es cierto lo que tú dices, ellos no se distinguen individualmente, es algo que llega después. Ellos se ven como una colectividad. La tribu de los venado son gente, pero son venado, ¿sí? Igual la tribu de los pájaros chiquitos de alas blancas son pájaros chiquitos de alas blancas y también son venado. Entonces hay que ir jugando con esas lógicas porque yo creo que nos pueden enseñar mucho a futuro, ¿no?
Hay muchas cosas. Por ejemplo, ayer yo vi una nota de alguien que decía que no hay que repoblar con plantas nativas la ciudad, dice, porque la ciudad es otra cosa. Pues no, pero antes de la ciudad había otra cosa. O sea, la planta nativa de alguna manera tiene el gen y el originario. Esos grupos, sí. Hay algo que sucede con la concepción histórica de Monterrey y que es algo que a mí me empezó a enamorar la historia de Nuevo León, y de hecho esta página creció cuando yo tenía una concepción de la historia muy distinta a la que ahora tengo. Y la concepción de la que estoy hablando es: Monterrey es una tierra de empresarios porque como civilización antes fuimos domadores del desierto, estamos acostumbrados a las adversidades. El típico que ya parece eslogan metropolitano: en el sur levantas la mano y agarras un mango o un plátano, y aquí tienes que trabajar para conseguir alimento. Y si se nos ocurrió un poquito explorar en el antecedente histórico, a lo mucho nos asomábamos a decir que teníamos herencia europea, herencia española, herencia portuguesa, sefardita, era digamos que el lado más oscuro de la historia que se conocía, pero nunca, al menos en los círculos en donde yo aprendí historia, nunca escuché con profundidad hablar de los antecedentes originarios. ¿A qué le atribuyes ese rechazo inconsciente a nuestros antecedentes indígenas? Pues nosotros pensamos que hay así como dos cosas básicas. Una es pues desconocimiento, ¿no? No se sabe, no se tiene información, o no se tiene información del otro, de los otros. O sea, hay muchos otros aparte de los que regularmente mencionamos, ¿no? Europeos, sefarditas o los que quieran, ¿no? Y la otra es una cuestión ideológica, es decir, hay gente que se va a posicionar y va a decir: yo soy descendiente o de español o de sefardita, de europeo, y en ese posicionamiento va a excluir y va a negar a los otros, ¿no? Entonces hay dos: es desconocimiento y también hay, digamos, como malicia, ¿no? Ideología. Afortunadamente eso ha cambiado completamente. Una potencia de Monterrey y de Nuevo León es que siempre ha sido una zona de emigrados, o sea, incluso desde antes de la ciudad, porque sabemos que las migraciones que todo acaba de describir. Pero nosotros hicimos una línea de tiempo de migración para una exposición, por ejemplo, culturas populares, y es algo que más o menos ahora ya se sabe y se discute, pero no se posiciona. Es decir, nadie puede decir que es heredero o que Nuevo León y Monterrey son herederos exclusivos de sefarditas o de negros o de indios. O sea, somos una mezcla de cosas. ¿Por qué? Porque esa ciudad y este estado se han levantado y son lo que son, con lo que quieras, positivo y negativo, por la riqueza de la gente que ha llegado en distintas capas desde el principio. Y podemos hacer la lista rápido. Colonos europeos, pero vienen españoles, vienen italianos. Es decir, la colonia europea eran portugueses, eran judíos. O sea, la misma España es una diversidad de los colonos que llegan aquí. Y luego las tribus aquí, pues no acabas, ¿no? Hay cantidad de tribus, ¿no? O sea, por parte de los europeos y por parte de las tribus locales, la diversidad de pueblos es grandísima. Y luego está la parte de los pueblos africanos, que también llega y que es importantísima. Y luego toda la parte del siglo XIX que llega más migraciones. O sea, siempre o me voy al último capítulo. Monterrey tiene en los últimos 15 años la migración indígena más alta en términos de porcentaje en México. O sea, recibe más migración indígena a la población de la Ciudad de México, pero en cantidad de población es Monterrey. O sea, Monterrey siempre tiene eso, ¿no? Su riqueza y su diversidad. Y vuelvo a tu pregunta para cerrar. Lo que pasa es que regularmente hay grupos en el poder económico, político y cultural que por desconocimiento o por conveniencia tratan de negar pues al otro, porque tú cuando niegas al otro pues se presta para que lo explotes y lo que dijiste al principio, los personajes invisibles, ¿no? O sea, los personajes invisibles, pues si no existen y los niegan, los puedes manipular, ¿no? Eso es muy interesante, Cristóbal. Acabas de tocar un punto bien lumínico, porque ya platicamos un poco del antecedente indígena, de las tribus que aquí vivían y que en algún momento se encontraron con el otro componente muy importante que tiene nuestra sangre, que es la herencia europea, que como bien dices, no nada más eran españoles, España ni siquiera existía, eran portugueses, eran judíos, eran muchas otras gallegos, cosas. Valencianos, eran muchas. Los africanos. ¿Por qué, a diferencia de algunos otros pueblos latinoamericanos como Colombia, como Ecuador, como muchos otros pueblos, incluso en Estados Unidos, por qué en Monterrey no vemos negros? ¿Por qué no están, Cristóbal? Mira, voy a hacer una pequeña pausa y luego voy a contestar directamente tu pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con lo que platicamos antes.
Primero, no vemos negros porque para empezar no vemos indios. Esa es una. Y la voy a explicar. La gente regularmente, no, digo la gente común, pero también los historiadores. Muchos historiadores, mucha gente del trabajo de la cultura piensa lo que ya dije un poco antes, pero lo voy a resumir en detalle. Hay un resumen así de la lectura de la historia local, es que no había indios nativos, que había muy pocos, o sí había y se extinguieron. Y eso es falso. O sea, aquí había mucha población indígena, porque el territorio daba para... Y hubo tribus que no quisieron el contacto ni establecerse en las poblaciones sedentarias. Una parte de esas tribus se extinguieron, pero hubo muchas tribus. Es decir, el indígena, al contrario de lo que nos dicen los textos de Israel Cavazos, por ejemplo, o historiadores clásicos, el indígena no se extinguió. O sea, el indígena se mezcló, o sea, se extinguió como grupo diferenciado aparte. Pero es decir, nosotros somos mestizos. Y una parte importante de ese mensaje está con las tribus locales, porque aquí no había aztecas ni mayas, lo que tú dijiste al principio. Llegó población indígena del centro del país, pero era menos tlaxcalteca. Entonces, digo esto porque si la gente niega y desconoce que hay una parte importante de su ser que es indígena, de herencia recolectora cazadora, y aunque coma una barbacoa de pozo, que es de herencia indígena, ¿no? O coma flores de palma, que es de... O sea, hay ciclos de caza y recolección que la gente todavía vive, que son herencia milenaria de las tribus. Y hay palabras... O sea, hay cosas que podríamos... No hemos dado un curso sobre las herencias culturales de las tribus indígenas, lo hemos dado, ¿no? O sea, pero lo que como la gente no tiene conciencia de esa herencia primitiva, arcaica, menos tiene capacidad de ver al negro. O sea, hubo mucha población negra. Y te lo digo porque incluso gente que reivindica la población indígena no quiere ver al negro. O sea, cuando uno va a los documentos, está datado. Hubo esclavitud en el noreste. Hay un libro que se llama Esclavos Indios de Saltillo. Hay un libro sobre la población negra y mulata. O sea, hay mucha documentación. O sea, vaya, el noreste de México y Nuevo León y Monterrey no eran una población extraterrestre diferente al resto de América. En toda América hubo esclavitud. Entonces aquí había mucha población negra. Entonces no la vemos por lo que te dije, pero también porque la gente quiere ver los negros como si fueran haitianos o veracruzanos o africanos. Aquí el negro se mezcló completamente. ¿Dónde vas a ver al negro? Pues en la cumbia, en los rasgos. Tu nariz ancha es negra, el pelo crespo es negro. En las familias regiomontanas siempre hay un güerito, un prietito. O sea, el negro está en la mezcla que somos y en las prácticas culturales. Hay muchas canciones norteñas, por ejemplo, corridos, te voy a poner por ejemplo una que nosotros consideramos como el himno no oficial de Nuevo León, que se llama El Preso de Nuevo León. Y la canción dice, ¿qué, perdón? El Preso de Nuevo León. Es una canción norteña. Los invasores de Nuevo León la han grabado. Y solo me queda soñar con mi linda tierra, con mi morena y todo lo que amo yo. Es un nuevo leonés que está preso y cuando se acuerda de su tierra, se acuerda del terruño, pero se acuerda... O sea, las morenas, las prietas... Dime qué me diste, prieta linda, creo que me tienes enyerbado. Una canción, ¿no? Porque todo cambia en esta vida solo. Entonces, lo negro está negado, invisibilizado, pero está dentro de nuestro... Y es nomás cuestión de hay palabras de origen negro. Cafre es una palabra de origen africano. Pingo, que es el niño, es una palabra de origen africano. Los congales, no, tú me sé que eres muy joven, no sabes qué es. Son los lugares donde se juntan las mujeres Congo y los hombres Congo, ¿no? O sea, eso también da para un... O sea, no lo vemos, resumo, no vemos a la población negra porque desconocemos que hubo, ahora menos, y porque no queremos verla. O sea, hay gente que le platico así, dice, no, ¿cómo va a haber población negra aquí en Nuevo León? Y pues sí hay, o sea, es más, tú mírate, o sea, entonces es de donde nos queremos parar. Nosotros, por ejemplo, insistimos en la reivindicación y en hablar y posicionar la herencia indígena, nativa y la negra, no porque no tengamos mezcla de otras, sino porque están constantemente negadas e invisibilizadas por el poder, ¿no? Es una cuestión racista, ¿no? Esto que nos comenta Cristóbal, estoy hablando para la audiencia, es yo creo que uno de los cambios de paradigma más significativos que ha tenido el relato de la historia de Nuevo León en los últimos años. No sé, Cristóbal, tú me dirías con más precisión. Yo por lo menos en mi percepción he observado este cambio en los últimos 5 años. Uh-huh. Pero es bastante cierto. A ver, el que se atreva a abrir la ventana de la historia de Nuevo León va a encontrar que al neolonés lo componen por lo menos 3 grandes componentes. Los
originarios, que son los indígenas llamados despectivamente, y ahorita platicamos por qué despectivamente, como chichimecas, por un lado. Por otro lado también por los peninsulares, que venían hechos un ponche de civilizaciones que eran del Reino de Portugal, del Reino de Castilla, del Reino de Aragón, que habían escapado de Jerusalén en una segunda diáspora, que venían de algunos reinos italianos. Pero también no hay que perder de vista, como dice Cristóbal, que en algún momento, no en algún momento, más bien durante todo ese periodo de nuestra historia, la esclavitud era un fenómeno aceptado por todos, y entonces aquí también hubo una población negra en esas tristes condiciones. Y que al negro, al indio, a pesar de que ya no lo veamos fuera de nosotros, para encontrarlo únicamente tenemos que buscarlo en el espejo. Habiendo dicho eso, Cristóbal, los chichimecas, ¿por qué nos llaman así? ¿Por qué al tantas tribus y tanta riqueza que hay en distintos grupos, por qué con tanta simpleza decir, oye, pues todos esos son chichimecas? Sí. Pues yo creo que es algo en lo que hemos caído hasta los investigadores, ¿no? Es decir, porque es un término genérico y hasta despectivo, ¿no? Es decir, para poder hablar de las tribus norteñas y las de Nuevo León, se empezó a utilizar el término que los aztecas usaban para referirse a los del norte. Y era un término regularmente despectivo. Los aztecas, los chichimecas son los que no tienen lugares fijos donde vivir, o los que caminan como los perros, o los que chupan. O sea, la traducción del término chichimeca siempre es despectivo, es los que viven como los perros, los que chupan sangre, porque para los aztecas que vivían en ciudades con poderes estratificados, esa vida horizontal y libre en la naturaleza era despectiva, ¿no? Entonces los españoles lo retoman y nosotros lo seguimos retomando, pero eso también tiene que cambiar, ¿no? Es decir, y bueno, y a eso también hay que decirlo, la mayor parte de las tribus asimilaron el término, es decir, por ejemplo, una tribu de los ayahuas, cuando hay un interrogatorio o hacen una declaración, muchas veces dicen somos mecos, que eso también es muy interesante. El término meco, que se utiliza en términos como cuestión despectiva o de juego en muchas regiones del norte todavía, que se refiere al líquido seminal, o también se utiliza como pendejo, es la abreviatura de chichimeco. O sea, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece, lo que me parece muy rico, y yo creo que por eso hay una afinidad con las inquietudes de gente como tú. Tú ahorita lo platicas, es muy natural, pero esa plática que hiciste es natural de, es que tenemos una raíz peninsular, una indígena y otra, en muchos sectores aún no ocurre. O sea, no, somos descendientes de españoles y de sefarditas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues no, somos descendientes de muchas cosas, ¿no? Pero sí veo, eso que tú dijiste es muy interesante, sí vemos un cambio de paradigma. Nosotros hace 15 años, por ejemplo, todavía hace 10 años que nosotros hacemos investigación de este tipo de temas y de cultura popular y vendemos libros, ¿no? No veíamos esto que tú estás ya como asimilando y preguntando, lo vemos permeado en mucha gente. Si lo comparamos con hace 30 años, o sea, y jóvenes. O sea, hay muchos chavos de distintas disciplinas, no tienen que ser investigadores, pueden ser productores, músicos, que ya saben esto. Es obvio que descendemos de muchas otras cosas, los nuevoleoneses y los regiomontanos, de las que nos han dicho, ¿no? Y entonces están cuestionando y están escarbando, y este tipo de diálogos o de inquietudes, temas nuevos, se están abriendo. Es una caja de Pandora y es muy rico, ¿no? Es muy rico. ¿Queda algo, Cristóbal, de esa herencia indígena? ¿Alguna palabra, alguna denominación, algún rasgo de nuestra cultura que para la gente que nos escucha puede ser impactante saber, oye, esto que haces o que esto que nombras tiene su origen en el antecedente original? Pues podemos mencionar las palabras así, por ejemplo, básicas, que, por ejemplo, hay 2 municipios de Nuevo León que tienen nombre de tribus, que es Agualeguas y Gualahuises. Pero luego hay ciertas comunidades aquí, incluso en el área metropolitana, que son nombres de tribus o de caciques indígenas locales, ¿no? Por ejemplo, Icamole, pues el nombre de una tribu, y un Huinalá es una tribu, ¿no? Es decir, en la toponimia hay nombres, ¿no? Y lo decíamos nosotros, por ejemplo, ahorita lo dije, aunque sea muy rápido. Por ejemplo, hay ciertos oficios que ya por la dinámica urbana casi han desaparecido o están en vías de extinción, pero que son de origen no solo de las tribus chichimecas, sino de los habitantes prehistóricos, que son mucho más antiguos, ¿no? Por ejemplo, la tallada de Ixtle Lechuguilla, que es una
son unas fibras que sacan de un maguey y con esas hacían cordeles y redes y trampas. Eso es de origen primitivo. Pero para no irnos muy lejos, pues la zona de México con mayor licencias de cacería de venado es la nuestra. Es Nuevo León y Tamaulipas. O sea, bueno, estoy hablando de hace años, ahorita no sé cómo pero hace como, cuando hice un trabajo sobre eso, hace como 7 años, donde más se cazaba informalmente es en Nuevo León. Y pues ahí está muy claro, es decir, una parte de nosotros viene de sociedades cazadoras-recolectoras, y no te digo, por ejemplo, toda la cuestión de, hay muchas hierbas nativas que se utilizan para tés, ¿no? Poleo, ahorita por decirlo que sangre de drago, o sea, yo no conozco muchas hierbas, pero hay hierbas que se utilizan o se utilizan menos, pero se utilizaban mucho todavía durante el siglo XX. O sea, había muchas hierbas que se utilizaban para tés o para remedios que son del ciclo de recolección. Entonces, en los alimentos está, en las palabras está, y lo hay muchas historias y mitos. Nosotros tenemos un diccionario de creencias y tradición oral de Nuevo León y un porcentaje importante. Por ejemplo, los neoloneses promedio, es una historia que tú vas a escuchar en la ciudad de Monterrey, creen que las lechuzas son, pues una lechuza es una lechuza, pero también es una mujer, es una bruja, ¿no? Una lechuza, un guajolote. Ese tipo de creencias de una señora en una colonia va a ver una lechuza y no solo ve el animal, sino ve una persona, ¿no? Lo que decíamos un poco al principio de que eran animales. Entonces, ese tipo de creencias de correspondencia y de conversión, o sea, ese tiempo en que no había una diferencia entre el hombre y los animales y las plantas, que todavía existen las creencias de la gente. O sea, hay muchas creencias sobre nahuales que son de origen indígena, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, podríamos poner muchos ejemplos, pero eso te mencioné. Palabras en los nombres, la práctica del consumo de barbacoa que te dije ahorita. Una barbacoa hecha en pozo es una barbacoa, es un platillo de origen chichimeca. Okay. ¿Sí? Porque está envuelto en pencas de maguey, cocido a la brasa. O sea, no, eso estaba viendo, como, hasta en códices está, ¿no? Los aztecas, los chichimecas quizá, ¿no? Wow. Entonces, el ciclo, el chile piquín, por ejemplo, la flor de palma, la tuna, pues son alimentos norteños, ¿no? Sí. Mira, qué interesante. Eso de la barbacoa jamás lo había pensado. Es bastante, pues es casi un ritual en Exacto. El Monterrey moderno. Yo les digo que un regiomontano promedio acá de viaje a escuela es, primero falta misa si es católico antes que dejarle comer barbacoa. O sea, en la barbacoa está no hay mercadito que no tenga su puesto de barbacoa. Bueno, entonces ya hablamos, Cristóbal, de el antecedente chichimeca, el antecedente afrodescendiente y el antecedente europeo. Y entonces ahorita por el tiempo me gustaría hacerte una pregunta un poco para cerrar, pero también para prepararnos para una segunda participación, si me lo permites. Y sería, ¿cómo ves al regio moderno? ¿Qué interpretación histórica le das a esta sociedad que ha resultado de la evolución histórica de lo que ya platicamos? Bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que todos nos vamos a hacer esas preguntas y no vamos a tener la respuesta clara, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. Y hay que abordar. ¿Cómo veo el regio? Para empezar, yo te diría esta cuestión de el regiomontano, por mucho que tú quieras tipificarlo, y lo podemos hacer, ¿no? Que es individualista, o es competitivo, o es trabajador, o es empresario, y eso. O sea, hay como ciertas como ABC, ¿no? La mejor afición. O sea, hay como una serie de algoritmo de cosas que se puede resumir como un... a mí lo que me parece muy rico de lo regiomontano, y siempre lo platico, bueno, en la mañana estuvimos platicando sobre eso, Nidia y yo, mi esposa, es que esta diversidad de cosas que han ocurrido en Monterrey desde tiempos prehistóricos y luego con la ciudad misma, es decir, de gente que llega a generar una sociedad muy diversa. Entonces, yo creo que fuera de estos, sí, como definiciones de lo regiomontano o de Monterrey, que si la ciudad de las montañas, que si la ciudad del Cerro de la Silla, el nuevo, lo que quieras de etiquetas, ¿no? La riqueza está en esos que tú dijiste al principio, es en los invisibles. O sea, hay muchos tipos de regiomontanos. O sea, hay una diversidad regiomontanos, o sea, hay una diversidad de gente que vive en Monterrey y que tú decías, pues vive en Monterrey, entonces son regiomontanos. Pero pues los migrantes de la Huasteca, los del estado de Hidalgo, los albañiles de Veracruz que construyen los edificios, los de los municipios que vienen y regresan,
los estudiantes, o sea, es decir, hay muchas subculturas, o sea, el regiomontano es muy diverso. Y entonces a mí, yo te pondría, por ejemplo, algo que nos acaba de pasar. A mí que me gusta la música colombiana, pero cada quien desde el lugar donde viene o lo que le gusta podría contar historias parecidas. Nos acaba de pasar el domingo una cosa extraordinaria, que vienen a tocar unos colombianos descendientes de Andrés Landeros, que es un jefe de la cumbia, ¿no? Y tocan con gaitas colombianas. Y las gaitas colombianas es un instrumento primitivo, prehispánico. Entonces vienen y tocan cumbia cuando uno regularmente piensa en el acordeón, pero ellos tocan la gaita, que es un instrumento prehispánico, y la gente está bailando. Es decir, nada más en esa cuestión colombiana, que a alguna gente le puede gustar o no, tienes una cantidad de cosas y de historias y contactos continentales. Entonces, Monterrey tiene eso. O sea, tiene mucha diversidad que desconocemos. Y por lo tanto, yo, así como resumiría, es que fuera del... tiene que ver con su historia, ¿no? Es decir, tiene una potencia, tiene un capital sociocultural importantísimo. Y a veces de cosas que no consideramos importantes. Tú ahorita mencionaste los mercaditos. Los mercados de Monterrey populares es un sistema económico y cultural que debería haber tesis y documentales porque son para caminar, son para convivir, son para intercambiar, son para producto local. O sea, hay cosas que no pensamos de Monterrey que no son como el prototipo del regiomontano y que son riquísimas. Es la evolución de la cultura del trueque, socializada y recreativizada también. Cristóbal, tocaste el tema de la música colombiana. Ese es un episodio también muy interesante que sé que conoces por tus aficiones personales. ¿Cómo es que esta ciudad llegó a hacer de sí misma un fenómeno musical colombiano? Pues yo creo que esto, todo cae así por su propio peso, ¿no? Lo hubiéramos planeado, no hubiera salido. Nos puede servir como para hacer un resumen de lo que hablamos, ¿no? O sea, los mismos colombianos y la gente de aquí está muy claro cuando llega a esa distancia, ¿no? Cuando llega la música colombiana aquí, por ejemplo, la cumbia en los 60s, que es parte de un proceso de globalización. O sea, en los 60s y 50s empieza a circular la música por la cuestión de radio, del mercado de discos. O sea, hay una estructuración del mercado global, ¿no? Que se aceleró en décadas recientes. Pero en los 60s aquí en Monterrey se podía escuchar un poco música de todas partes del mundo y de América Latina. Podía escuchar música cubana, sudamericana, tango. O sea, podía escuchar... Entonces, la que prende es la colombiana. Y es muy significativo porque cuando los colombianos, por ejemplo, los primeros colombianos que vienen aquí en el 99 y nosotros platicamos con ellos, vienen con el conjunto típico, por ejemplo, vallenato. Y el conjunto típico vallenato o el de cumbia es acordeón europeo, tambor africano y una guacharaca, que es el raspador indígena. Entonces, aquí ya no hay duda, es decir, la música afrocolombiana, que es afrocolombiana, ¿sí? O sea, el vallenato y la cumbia es una música afrocolombiana. Está bien estudiado que es una matriz de instrumental y de golpeteo que viene de África y que los colombianos adoptaron en su... se convierte en música tradicional del noreste. O sea, la música afrocolombiana es música ya folclórica del noreste desde los 60s, ¿sí? Nadie te puede negar eso. A algunos no les puede gustar o no. Entonces ahí tienes el resumen. Es decir, no es un reencuentro, ¿no? O sea, la población negra que habitó aquí como esclavo o también había trabajadores libres, no dejaron una herencia musical propia, se diluyó, pero el gen cultural de la gente, o sea, porque tú dirías en la lógica que nos ven los regiomontanos, ¿sabes que Monterrey es una ciudad gringa? Pues sí, entonces la banda debería estar oyendo y cantando música rock y country, ¿no? Sí. ¿Y qué baila y qué canta? Pues música afrocolombiana, ¿no? Es interesante, es como si esa característica de la música colombiana, la guacharaca indígena, el acordeón europeo y el tambor africano, como si esa combinación acariciara el inconsciente popular regiomontano y lo hiciera recordar que lleva dentro de sí algo de esas tres culturas. Una conexión. Y lo pongo por oposición ya como un poco como chiste, con todo respeto. Si todos fuéramos de herencia sefardita, como quien... O sea, hay un grupo de gente que dice que todos somos descendientes de judíos y que nuestras matrices culturales son judías, pues deberíamos estar bailando música popular judía. No, rompiendo. Digo, y no ocurre, pues, o sea, es decir, a veces la materialidad de la cultura, como esta de la música colombiana, te echa abajo cualquier discurso o posicionamiento racista de que somos descendientes de una sola cosa, ¿no? No aplica, ¿no? Excelente. Pues Cristóbal, te agradezco muchísimo. Cristóbal
tiene la mejor colección de libros de Monterrey que yo he visto. Yo tuve la suerte... Es que no has visto la de Gerardo Puertas. Saludos al maestro Gerardo Puertas. Maestro, lo invitamos de una vez, ahora que salió aquí. Amárralo. Yo hace, pues algunos 7 años, 8 años quizás, un domingo se me ocurrió ir a caminar al Callejón del Arte en el barrio antiguo, y ya entonces me gustaba la historia de Nuevo León, y en un puesto muy interesante encontré una enciclopedia que editó, creo que el periódico ABC, ¿no? O El Norte, eran 3 tomos de la enciclopedia de Monterrey, la enciclopedia de Monterrey, y lo compré. Y se lo compré a Cristóbal. Y con el paso de los años seguí comprando lo que ahora es mi propia biblioteca de libros de Monterrey. Tenemos más o menos 2 años siendo amigos. He aprendido muchísimo de Cristóbal y de Nidia, que próximamente estará con nosotros también. Y me parece uno de los personajes neoloneses más interesantes cuando hablamos de la historia y de los recuerdos de nuestra civilización regiomontana y el fenómeno neo-chichimeca o neo-afro-judío-ibero-chichimeca. Entonces, Cristóbal, pues agradecerte mucho personalmente todo el impacto que conocerte ha tenido personalmente, y además en este nuevo capítulo de Neoloneses. Agradecértelo con el corazón y desearte lo mejor, y nuevamente decirte que fue un honor contar contigo en este primer episodio. Nosotros igual aprovechamos para agradecer, porque esta interacción de aprendizajes es en 2 vías y no solo es individual. Nosotros agradecemos haberte encontrado por las inquietudes que tienes y lo que nos has como removido, ¿no? Porque no eres tú, o sea, lo que te decimos es mucha gente que trae las inquietudes y ya trae otro discurso, ¿no? Es decir, inquietudes, preguntas y temas diferentes, ¿no? Que yo creo que nos van a llevar a ser mejores, o con una conciencia diferente de las cosas. Sí. Pues muchas gracias, Cristóbal. Si quieren ver a Cristóbal, lo pueden seguir en Instagram como @librosmonterrey, sí. Libros MTY, y lo pueden encontrar también en el Callejón del Arte los domingos. Por mí, entre Abasolo y Cardón. No, la calle es mágica. Yo, por ejemplo, le acabo de comprar este libro, excelente libro del Grupo Monterrey, que es una investigación que estoy haciendo y que pronto verán los resultados de esa investigación por acá. Entonces, de nuevo, muchas gracias y hasta pronto.